En un mundo saturado por ideas en conflicto con los grandes principios de la palabra de Dios, precisamos de una cosmovisión que mantenga viva la luz de la verdad. Por eso, presentamos Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia con los pastores Héctor Delgado y Dauris Contreras. Bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Fe y Sociedad. Como siempre, un saludo afectuoso a los fieles oyentes de Radio Esperanza New York y a todos los demás amigos que nos siguen siempre por las redes sociales. Pastor Contreras, bienvenido. Gracias, Pastor Delgado. Bienvenido tú también al programa y bienvenidos a nuestros amigos que nos ven a través de las redes sociales, los que nos escuchan a través de Radio Esperanza New York. Un placer una vez más poder estar con ustedes en la presentación del tema de hoy. Como siempre, ustedes saben que les invitamos a compartir el enlace, la transmisión con otros para que podamos seguir creciendo en esta discusión de estos temas tan importantes y tan interesantes para nosotros. Así es que muchas gracias por su fina compañía y por estar con nosotros al compartir esto. ¿Qué tenemos para el día de hoy, Héctor? Bien, el tema de hoy, como siempre y como todos los que hemos estado tratando, son sumamente interesantes y este está conectado íntimamente con el de la semana pasada. El tema de hoy se titula El cristiano en el gobierno. ¿Puede un cristiano ocupar puestos de gobierno? ¿Existe algún riesgo en la participación del creyente en puestos de esta naturaleza? Y otra pregunta quizás sumamente interesante. ¿Podría afectar al principio de la libertad religiosa la participación de un cristiano en el gobierno? ¿Podría afectarlo positiva o negativamente? ¿Presenta la Biblia algunos casos que nos sirvan de orientación? Este es el interesante tema que tenemos para hoy. Naturalmente, Héctor, es una continuación, podríamos decir, de lo que fue la semana pasada. Hablamos sobre el cristiano y la política y pudimos discutir allí algunos elementos de definición sobre la política, el uso de la misma y cuál debía ser, cómo debía manejarse la interacción de un cristiano en este campo de la política. Y pues ya como has dicho, Héctor, vamos a hablar un poco sobre el cristiano en un puesto de gobierno. Es evidente que algunos de los cargos que algunas personas tienen en el gobierno son cargos políticos. Por ejemplo, el cargo de presidente es un cargo que no te lo dan, no te lo regalan. Tienes que hacer política para eso. Y por ejemplo, nosotros conocemos de personas que incluso son cristianos que tienen un cargo político como un presidente. Supe, Héctor, de un presidente, Hakainde Hichilema, es un presidente de Zambia, en esa último día. Es evidente que, bueno, no sé si fue que se bautizó antes de ser presidente. El asunto es que hay algunos puestos en el gobierno que son directamente políticos, mientras otros realmente no lo son. Así es que hoy, mientras discutamos este tema, vamos a ver algunas de esas cosas, de esos elementos, con algunos ejemplos bíblicos que puedan ilustrarnos y que podamos tal vez sacar algunos principios guiadores. Así es. Las historias de esos personajes bíblicos y en otros textos que pudieran ayudarnos a nosotros a tener una relación saludable con este tema. Así es que podríamos mencionar también otro personaje que en el caso de, y es el caso de Floyd Morris. Este señor es presidente del Senado de Jamaica. Esa es la Cámara Alta del Parlamento de ese país. En el 2013 fue elegido para esa posición. Y no solo la posición, es un miembro activo de la Iglesia Adventista, pero el caso es todavía mucho más interesante porque es la primera persona de color no vidente que asume una posición así en la historia. Así que eso hace mucho más interesante el caso y muestra que
Nos parezca bien o mal la participación de un cristiano en las posiciones de gobierno, esto realmente ocurre más de lo que nosotros pensamos. Y el Claro. hecho de que algún miembro de la iglesia adventista ocupe una posición de esta naturaleza nos hace sentir a nosotros honrados, porque si el miembro es fiel, podrá ofrecer no solo un buen servicio a su país, sino que también podrá ejercer una influencia positiva para el testimonio de la iglesia. Bueno, Héctor, yo quisiera decir algo ahí tal vez, y es que eh, si hablamos de un cristiano en un puesto político, habrá muchos casos, muchos casos. De hecho, la mayoría, por ejemplo, la mayoría de los presidentes estadounidenses siempre son cristianos. O son bautistas. Jimmy Carter, por ejemplo, era un bautista y está un poquito enfermo, no sé si ya falleció, pero daba clases de la escuela dominical, maestro de la escuela dominical, y la mayoría de presidentes, pues, han tenido, no todos, pero han tenido cierta afiliación religiosa, Así especialmente es. cristiana, en los Estados Unidos. Y también otros países, países, por ejemplo, donde el catolicismo es la religión oficial, pues también los presidentes son católicos. De modo que sí, aunque sea de forma nominal, hay cristianos que están envueltos en puestos así de política. Ahora bien, tal vez cuando nosotros hablamos del cristiano en un puesto de gobierno, eh, nos queremos enfocar más bien en el cristiano que entiende su rol como cristiano y que practica las disciplinas cristianas. Porque es Así es. posible, Héctor, que una persona pueda llamarse cristiano, sin embargo, no hay ninguna barrera, ningún principio a lo cual él se aferre que sean más fuertes eh, para, para vivir o para poner en práctica, para desplegar, que tenga más fuerza que los compromisos políticos. Por esa razón, cuando hablamos Mm. del cristiano en puestos de gobierno, nos estamos refiriendo a ese tipo de cristiano, a ese cristiano que tiene esos principios de vida, ese cristiano que entiende el rol que cumple en su misión como cristiano, pero que al mismo tiempo pues ocupa un Y, puesto de y ese. también nos preocupa las implicaciones éticas de un cristiano, entiéndase, genuinamente convertido y comprometido con su fe, participando en puestos de esta naturaleza. Perfecto. Y pienso que como en todas las cosas, cuando un cristiano asume responsabilidades tan trascendentes, siempre existirá la posibilidad de que dé un buen testimonio como de que no lo dé. Porque lo mismo Sí, podríamos decir de la participación del cristiano en el mundo de los negocios. Son claro. muchos los cristianos que tienen empresas que producen muchísimo dinero, Ujú. que son poderosas, que tienen grandes cantidades de empleados y son fieles a la iglesia, fieles en su mayordomía y fieles en el testimonio que dan en las relaciones con las demás personas, más allá de todas las implicaciones que esto puede tener y las cosas que pueden ocurrir en el transcurso. Así es. Eso es. Queríamos tal vez hablar un poco de esto, ya que como tocamos el tema de la política la vez anterior, pues queríamos mencionar, ¿verdad? Estos cargos que son directamente políticos y cómo un cristiano pues se relaciona con ellos. Ahora bien, hay cargos en el gobierno que no son necesariamente cargos políticos. Así es. Ah, a través de la historia, sí, sí, No, no digo que así es, que hay cargos que no necesariamente son de naturaleza política. cierto. A través de la historia, las naciones han tenido sistemas de gobierno monárquicos. En la ocasión que nosotros estudiamos el cristiano, creo que fue los derechos humanos, me parece que fue, que hablamos un poco de las formas de gobierno. Mencionamos el hecho de que a través de la historia, pues, el sistema que ha gobernado es el sistema monárquico. De ahí que los cortesanos o las personas que tienen puesto en la monarquía, muchas veces ha sido por el estatus que han tenido, perdón, por el estatus académico, ha sido por el conocimiento que han tenido o por la posición económica que han tenido.
en el caso de los príncipes, pues los príncipes son familia y pues ese puesto está allí naturalmente. Las formas de gobierno, que son formas monárquicas, con excepción desde cuando comienza ya la parte de tener alguien que se encargue del gobierno, aparte de la monarquía, como es lo que existe en Inglaterra y en otros lugares, en la cual la política funcionaba de forma diferente, o un puesto en el gobierno funciona de forma diferente. Eso es una forma de cómo alguien ocupaba un lugar en el gobierno. Pero ya cuando hablamos de sistemas como los nuestros, que son democráticos, que los que trabajan en el gobierno son personas del pueblo, ya entonces el asunto es un poco distinto, es un poco diferente, Héctor. Claro. Y entonces, nosotros como cristianos, puede que en algún momento tengamos la oportunidad de participar en un puesto de gobierno. En mi país, por ejemplo, en nuestro país, ocurre que cuando hay un cambio de gobierno, y me imagino también que en los países funciona así, Héctor, cuando hay un cambio de gobierno con un partido político, pues los que están allí quitan a los que eran del partido anterior y colocan a los nuevos para darle puestos a los que hicieron campaña, a los que hicieron esto, a los que hicieron lo otro. Pero ha habido casos en los cuales una persona que no es de ningún partido político ha tenido un puesto de gobierno y ha venido diferentes gobiernos, diferentes partidos, y la persona continúa trabajando allí. Bueno, lo mismo pasó recientemente con el último cambio de gobierno en República Dominicana, donde personas que eran consideradas apolíticas terminaron siendo llamados para servir en posiciones de gobierno. Así es. En ocasiones, eso puede incluir a cristianos que se han destacado, que se han tornado personas prominentes por su forma de impactar la sociedad, porque se han convertido en excelentes comunicadores y se han hecho notorios. Sí. De manera que en ese caso, cuando a un cristiano se le llama a servir por el hecho de que no es cristiano, ¿se negará a servir a su nación? ¿O por el hecho mismo de que toda posición de esa naturaleza tiene sus implicaciones? Claro. Porque hay personas que, como en el caso de Daniel en la Biblia, pueden desear esa posición o esperar que fuera a ellos que se le diera. Entonces, cuando un cristiano es llamado a servir en una posición como esa, la posición misma trae consigo todas esas implicaciones que pueden afectar la ejecutoria de la posición. También depende, Héctor, de qué estemos hablando. Estamos hablando nosotros de, por ejemplo, trabajar en un departamento del gobierno, en alguna rama para la cual tú te has preparado, o estamos hablando de ocupar un puesto de mando en el tren gubernamental de una nación. Por lo general, el tren gubernamental de una nación, el presidente lo escoge de la gente que hizo política. Así es. Con raras excepciones. Si Claro, estamos hablando, Héctor, de una persona que trabaja en alguna dependencia, por ejemplo, conozco a alguien que trabajaba en la gobernación y era un contador. Esos son puestos que, como tú mencionabas ahorita, como tú trabajas en cualquier empresa, tú debes desempeñarte como un cristiano, como alguien que es fiel a Dios, y todo lo que haces tienes que hacerlo bien porque tú vas a honrar a Dios donde quiera que estás. Hay que admitir, Dauris, que algunos gobernantes tienen su proyecto de gobierno, obvio, todos las tienen, pero algunos tienen proyectos de gobierno muy orientados hacia producir profundas reformas en la sociedad, en el país. Y eso lo puede llevar a él a indagarse dónde están los hombres o las mujeres que tienen la condición moral, que tienen el peso y que tienen la experiencia administrativa en ciertas áreas. Y eso puede ser que los convierta a ellos en objeto de un nombramiento. En el caso de un cristiano, entonces, caemos otra vez en lo mismo. Está en la obligación de servir a su nación, a menos que crea que por el sencillo hecho de ocupar una posición de esa naturaleza, está traicionando los valores que tiene. Entiendo perfectamente. Sí, y claro, esas son
excepciones, ya que por lo general, Héctor, por lo general así es que funciona. Los cargos en puestos del gobierno siempre están enlazados con la participación política, Y ya las que campañas. sí, ya que se hizo campaña, que se hizo lo otro y esto, pero cuando se llama a alguien solamente por por su experiencia, por su honestidad, por quién es, eso puede ocurrir, pero en En muy raras muy ocasiones. raras ocasiones. Sin embargo, si sucediera, ¿qué debería hacer el cristiano? Evidentemente que si es una persona que es fiel, una persona que entiende que sus principios están por encima de todo, va a servir de forma pulcra, con pulcritud, va a servir de forma que honre a Dios, va a servir de una manera en la cual Dios va a ser glorificado. Y yo no concebiría bajo ninguna circunstancia un cristiano en un puesto de gobierno que sea corrupto, por ejemplo. Así es. No puedo concebir eso. Un cristiano que tenga alguna participación en un puesto que motive a la corrupción o que sea parte de algún entramado, porque estaría pues negando su fe y le estaría haciendo daño, ¿verdad? Al, a la religión, daño a sí mismo. Por eso la religión y la política no se llevan muy bien desde ese punto de vista, porque hay mucho daño que se puede hacer y personas también malintencionadas pueden siempre criticar, como critican a cualquier cristiano que no les cae bien por la razón que ellos quieran inventarse. Ciertamente. Vamos a pasar a una breve pausa. Inmediatamente regresemos. Continuamos analizando este interesante tema de hoy. Así es. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. Empezamos estudiando la participación del cristiano en los puestos de gobierno. Hemos visto así de manera rápida o resumida que estas responsabilidades tienen sus implicaciones. Hemos dejado ver, es obvio, cualquier oidor atento ya se habrá dado cuenta que un cristiano no debería negarse a servir a su nación porque cree que hay un conflicto entre la política y la religión. Ciertamente la línea que a veces separa estos ámbitos es muy delgada, pero un cristiano que está preparado, que es honesto, que conoce a Dios genuinamente, haría un bien supremo sirviendo a su nación. Claro que Vimos sí. que hay gobiernos que, aunque esta no es la regla, hay excepciones en la que por sus cualidades o por su preparación y experiencia puede ser llamado a servir. Pero también, como Dauris ya observó, generalmente las personas que alcanzan ciertas posiciones en los gobiernos son aquellas que han trabajado, han hecho cabildeo, han hecho política, han tenido que a veces sacrificar muchas cosas o prestarse para ciertos juegos para entonces cuando una vez el gobierno toma poder, entonces de esa manera poder ocupar una posición. De hecho, a veces la política misma que se hace es bajo el compromiso de que si se gana las elecciones, se deban distribuir los cargos de esa manera. Aún así, estamos abiertos a entender que hay un espacio para el Hijo de Dios incidir en la sociedad. Dauri, quizá convenga recordar. De hecho, Héctor, mira, la bendición de cualquier país sería que sus dirigentes tuvieran principios cristianos que los pusieran en práctica mientras gobiernan. Exactamente. Te iba a decir que quizá convenga recordar que Cristo dijo que nosotros somos la sal de la tierra. Claro que sí. Que somos la sal de la tierra no solo es en la sociedad dándole un plato de comida a alguien o ayudando a alguien a hacer una gestión, una diligencia o a conseguir un trabajo. Imagínate que tú puedas estar en una posición de influencia. Esas ayudas se potencian, la capacidad de ayudar se multiplica. Claro que sí. Por consiguiente, ocupar un puesto de responsabilidad administrativo en un gobierno particular le da al cristiano la oportunidad de testificar, de llevar la fe más allá de la frontera de donde generalmente y comúnmente llega. Hacer una diferencia donde está. Cierto. Así es. Héctor, vamos a movernos ahora a algunos personajes bíblicos que fueron
participaron, tuvieron puestos en el gobierno secular, y quiero que tal vez comencemos haciendo una diferenciación entre lo que era el gobierno teocrático de Israel y pues el gobierno que no era israelita. El que participaba del gobierno israelita en la corte o tenía algún puesto de liderazgo, pues era parte, no era algo como secular, porque en el concepto judío, en el concepto hebreo, no hay algo como secular en la vida de ellos. Todo era sagrado. Las fiestas estaban relacionadas con los mandamientos de Dios. Todo lo que ellos hacían, todo estaba relacionado con lo espiritual. Ellos no tienen esa diferencia entre lo secular y lo que no era secular, porque todo para ellos tenía un trasfondo espiritual. Yes. Ahora bien, cuando nos referimos a algunos hombres bíblicos que estuvieron en puestos de gobierno secular, nos estamos refiriendo a que estuvieron participando en una nación diferente a la de Israel, en un estatus alto de dominio, un estatus de mucha influencia. Y entonces allí, tal vez en las lecciones de esas personas, en las vidas de esos personajes, nosotros podemos encontrar lecciones importantes que nos podrían ayudar a tal vez relacionarnos, Héctor, con lo que es la conducta de un cristiano en un puesto. Cuando mencionaste el concepto de la teocracia en Israel, me quedé pensando en que ese fue un periodo muy particular de la historia de Israel, en la que también existía la noción del pacto, en la que Israel debía cuidarse de hacer alianza con otras naciones, aceptar ciertas prácticas e incorporarlas a su sistema de creencia, en la que existía la noción de que si tú tocas algo que no es correcto, es inmundo, te puedes contaminar. Eso está asociado al ámbito de la muerte, la obediencia al ámbito de la vida, pero no deja de llamar la atención de que en ese contexto mismo algunos personajes bíblicos ocuparon posiciones de importancia en ciertos gobiernos seculares. Pero me gustaría ir un poquito más atrás, David. Por ejemplo, piensa en Abraham, la interrelación de Abraham con Melquisedec, cuán sana fue. Pero también con otros gobernantes con quien Abraham hizo ciertas alianzas y ciertos pactos, como el que hizo con Abimelech. De manera que, aunque podemos hablar de la teocracia, más lo que ocurrió en ese contexto, de alguna manera es imposible la interacción del Hijo de Dios que vive en la sociedad con los gobiernos que rigen esas sociedades. Yo quería mencionar, Héctor, que en el contexto de la teocracia también te puedes dar cuenta que aún muchas personas que estuvieron en posiciones altas del gobierno abusaron del poder. El hecho de que ellos tienen una teocracia no significa que fueron perfectos, eso significa que usaron bien el puesto que ellos tenían. Así es. David, por ejemplo, mandó a matar a su soldado para encubrir un pecado, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de alguien que estaba en una teocracia, alguien que era el líder de la nación, era el presidente, era el rey de la nación, y no usó bien en ese momento el puesto que tenía. De hecho, la muerte de algunos profetas cae bajo una alianza malvada entre el liderazgo religioso y el liderazgo político. Perfectamente. No pasó Jeremías. Jeremías no murió bajo la gobernación de aquel entonces por el hecho de que Dios tenía un propósito con él y lo libró. Pero esa no fue la suerte que corrieron otros. Claro, Zacarías murió así también. Micaías lo metieron preso por negarse a lo que hacía el rey. Es decir, aunque era una teocracia, pero como todo lo que está relacionado con seres humanos caídos es imperfecto, es evidente que esas cosas pues salían a relucir por ser seres humanos. Pero anyway, queremos hablar de estos personajes que pertenecían al pueblo de Dios, pero que ocuparon puestos en una nación que no era la suya. Y cómo recibieron tentaciones, cómo estuvieron en medio de pruebas, cómo estuvieron en medio de dificultades por el lugar donde estaban, y aún así se mantuvieron fieles al punto de que Dios pudo usarlos como una influencia para el bien y una influencia de alcance mundial. Creo que el primer caso que podemos mencionar es el de José en Egipto. Así es. Y alguien podría decir, bueno, pero José no fue elegido para esa posición
como por ejemplo los políticos son elegidos ahora, los diputados, senadores, vicepresidente o el presidente mismo. Sin embargo, puede que la fuente de la elección sea diferente, pero hay que reconocer que sí fueron elegidos. En este caso fueron elegidos por Faraón, en el caso de José, y si nos movemos al caso de Daniel, fue elegido por el rey de ese entonces. Claro. En el caso de José, te das cuenta que José va en una escala de ser el mimado de su padre, el odiado de sus hermanos, el vendido como esclavo, el principal de los esclavos, el esclavo preso, entonces que llega a la posición donde llegó. Así es. Pero si tú te das cuenta, algo que me llama la atención es el hecho de que los principios que regían la vida de José se hicieron manifiestos cuando tuvo cierto estatus. Estamos hablando, por ejemplo, de que Potifar era uno de los, ¿cómo decirte? Era uno de los jefes de Faraón. Así es. Y José, como uno de sus esclavos y como alguien que ahora Potifar le dio la facultad, lo puso sobre toda su casa, pudiéramos decir que José tenía un puesto, aunque no en el gobierno de Egipto, pero con alguien de influencia fuerte en Egipto. Así es. Y cuando tuvo ese puesto, un puesto de poder, de ser el dirigente de toda la casa, de household de este hombre, vemos cómo él es tentado, esta mujer, la mujer de este hombre, lo tienta a José, y cómo José huye de la tentación, y aunque tenía la posibilidad de caer sin que tal vez nadie se diera cuenta, se mantuvo fiel, y fue fiel, al punto de que Potifar entendía que Dios había bendecido su casa por la forma como José se había comportado. De hecho, Dauris, en el contexto de esa percepción de Potifar sobre las bendiciones que ve, el libro de Patriarcas y Profetas dice que Potifar llegó a creer que las bendiciones que José recibía era como el resultado directo de la bendición de su Dios. La declaración sigue diciendo, pero si José no hubiese sido un fiel administrador, hubiese cumplido fielmente las tareas que ejecutaba, la bendición no hubiese venido. Así que una cosa es lo que Potifar está mirando, otra cosa es lo que en la realidad está ocurriendo y cómo eso prepara a José para un buen desempeño en funciones futuras. Eso te dice a ti, Héctor, que la forma como tú eres fiel en las cosas pequeñas son las cosas que te van preparando para las responsabilidades más grandes. Así es. Y a pesar de que tú te puedas ver en circunstancias negativas, en circunstancias que pueden tal vez atentar contra tu bienestar material, es bueno que te mantengas fiel a Dios, porque Dios va a continuar guiándote. Y si tú notas, por ejemplo, el caso de José, José pasó de estar en ese lugar a ser fiel, y por ser fiel, ser quitado de la posición y enviado a la cárcel. De hecho, si hubiera sido verdad lo que hizo José, a José como esclavo lo hubieran matado. Así es. Presidente que Potifar no creyó toda la historia que le contó la mujer. Era una salida salomónica la que sí. Potifar hizo para cuidar su reputación. Claro, y al fin terminó en la cárcel, y aún en la cárcel lo pusieron como el principal allí, al punto que los dos oficiales principales del faraón, pues Dios de alguna forma, la providencia divina permitió que estuvieran allí para llevar a José al trono. Tauri, yo diría algo más. Lo que ocurre con José finalmente en la posición que termina viene a ser una profecía. Todo se está moviendo en impedir que José llegue a la cumbre del éxito. Cierto. Pero también la maquinaria divina se está moviendo para hacer que la profecía que ha sido dada a través de sueños se cumpla finalmente. Correcto. José es el más honrado en cada uno de los sueños que tiene.
Ujú, ujú. Y es Y cuando, increíble que los sueños que crean un conflicto en el hogar, que los saca de su casa y que procuran arruinar su propósito, son precisamente el mismo elemento que reaparece para traer a José cerca de Faraón y cumplir entonces el propósito divino, otros sí, sueños. solo Así que que ando los aquí. sueños, José, lo más importante, incluso dentro de su propia familia, algo que le preocupó hasta a Jacob en un momento. Dice, muchacho, ¿qué significa esto? Que también nosotros, yo y tu mamá, vamos a venir donde ti. Le Pero molestó, pero José lo pasa pensaron. de soñador a intérprete de sueños. Así es, así es. So, entonces, cuando él está allí, bueno, José le interpreta los sueños al faraón, entonces el faraón entiende que, bueno, un hombre como este, eh, ¿qué hombre mejor para que dirija los destinos de la nación en este aspecto que yo quiero que este José? O sea, el faraón vio las dotes de José y yo me imagino que incluso el mismo Potifar se sentía bien de que ahora este esclavo ahora era el primer ministro. Yo Cabe decir, pensando eso locamente, cabe ¿no? decir que parecería ser que la interpretación de los sueños le abre a José la puerta para la posición que ocupa, pero realmente cuando Faraón pregunta y dice, ¿y qué debemos hacer? Él da un Da consejo el que consejo. muestra capacidad administrativa. Perfectamente, Capacidad perfectamente. administrativa. Entonces, eso es lo que realmente le sirve de trampolín para ser colocado en la posición que fue puesto. Así es. Entonces, es evidente, entonces, Héctor, la importancia de prepararse bien. Claro. El cristiano tiene que ser una persona que en lo más que pueda prepararse bien en lo que hace. Y tener un carácter serio, Tener un comprometido. carácter serio, porque la gente busca a alguien que sea genuino, alguien que no sea doble cara, alguien que tenga principios. Y cuando tú eres alguien que eres bueno en lo que haces y aparte de eso eres una persona honesta, eso es un plus. Así es. Entonces, Ahora tenemos que pasar a otra pausa. Inmediatamente terminemos esta pausa, regresamos para continuar con esta parte tan importante de nuestro tema. ok, perfecto, adelante. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago, capítulo 5, versículos 7 y 8. Bien, hemos visto ya la posibilidad de que un cristiano ocupe puestos de responsabilidad en su gobierno. Hemos visto también las implicaciones que esto tiene y los riesgos que implica. Pero también hemos visto que en las escrituras, independientemente el sistema de gobierno que exista, vemos que antes de la teocracia, durante la teocracia, también existieron hombres de fe, hombres de Dios que ocuparon puestos importantes, no solo en Israel mismo, sino fuera de Israel. Hemos estado conversando sobre José y parecería ser que encontramos en José el hombre modelo que podemos utilizar para ilustrar lo que debería ser el comportamiento de un cristiano en puestos de gobierno y de responsabilidades administrativas. Es correcto. Y ya para terminar con José, Héctor, podemos ver entonces la integridad de José. Ese es uno de los elementos a tener en cuenta cuando si te tocara ser parte de la administración pública como cristiano, ser íntegro. La integridad de José se mantuvo siempre, incluso cuando, como decimos en el argot popular, quisieron meterlo al medio. También otra cosa es que José, cuando estuvo en ese puesto de responsabilidad, lo hizo bien. Cuando aquellos que le habían hecho daño, que lo vendieron, sus propios hermanos, José no guardó rencor. Tú sabes que por lo general, cuando la gente tiene poder, trata de vengarse de los que le hicieron De daño. ajustar cuentas. Trata de aplastar a los que le hicieron daño. Y ese es el momento que aprovechan para, esta me la paga, ¿entiendes? Sin embargo, José no hizo eso. José mantuvo su carácter y era alguien perdonador y vio todo desde la perspectiva divina. O sea, Dios, de alguna manera, la providencia tejió todo para que José esté allí y siempre reconoció eso. O sea, lo que ustedes hicieron, Dios lo tornó a bien. Por lo tanto, ¿para qué guardar rencor si al final
Dios está guiando mi vida. De igual manera, ese es un punto para tener en cuenta. Si Dios Ahorita mencionamos está en algún lugar, recuerda que Dios fue el que te puso allí. Así es, mencionamos que los sueños eran como una profecía de lo que ocurriría con José. Cuando José reconoce que la providencia divina lo ha colocado allí, no es más que un reconocimiento implícito de que eso estaba ya previsto en una visión, en visiones o en sueños, y realmente lo que está ocurriendo es lo que Dios determinó que así fuera. Y que nadie supo de los sueños hasta que se cumplieron en el desarrollo de la historia, porque los sueños fueron que nadie supo interpretarlos hasta que ellos se hicieron. Pero de hecho, el texto bíblico guarda silencio en si se comentó o no, pero es evidente que ellos de alguna manera llegaron a comentar, wow, José, pero mira, con razón, se cumplió exactamente lo que tú soñaste. El texto bíblico no menciona eso, pero entre líneas quizá podamos deducir que así fue. Otro personaje bíblico, Dauris, Daniel también descuella dentro de este modelo y ejemplo, es Daniel. Vamos a ver, Daniel. ¿Sabe qué yo podría decir a favor de Daniel? Algo parecido con José. Sí. Parece ser que José llega sobre la base de ciertos méritos a esa posición. Daniel es escogido para formar parte de la corte, pero es escogido de manera directa por un rey que se cree dueño de sus esclavos. Y aunque lo selecciona con ciertas cualidades, lo selecciona para que cumplan funciones que él quiere, subyugada a su autoridad. Pero asimismo, como ciertos sueños tuvieron parte en el desarrollo de la historia de José, aquí el sueño que el rey tuvo también tuvo parte en el desarrollo de la historia de Daniel en la posición que termina. Porque cuando Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor, entonces ese es el escalón que le permite a Nabucodonosor honrarlo con cierta posición prominente en el reino. Hay una cosa también semejante a lo de José. Hay dos cosas. En primer lugar, el rey, según el capítulo 1, buscaba muchachos que fueran de buen entendimiento, que no tuvieran ningún defecto y que fueran inteligentes. Eso era lo que él buscaba. Por lo tanto, cuando los llevan de la corte, porque Daniel también era de la familia real, era de la familia del rey, quien había sido entregado en este caso Joacim, ya había ciertas cualidades, ciertas dotes que tenía Daniel y sus compañeros. No solamente esto, cuando estuvieron en un periodo de prueba en el cual ellos tuvieron que tomar una decisión, dice la escritura, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Allí tú puedes ver una vez más que hay una disposición de ser fiel a Dios aún en un lugar desventajoso, porque ir como cautivo a una nación no era un lugar ventajoso para tú querer poner tus propias reglas. Pero es evidente que Dios bendijo esa actitud de Daniel y sus compañeros. Cuando Nabucodonosor los probó, vio que era más inteligente que todos, y al demostrar la sabiduría de ellos, eso hizo que ahora Nabucodonosor los colocara en puestos de gobierno de las provincias de Babilonia. Entonces, los puestos que ellos tienen allí, eran dos cosas. Eran muchachos que estaban preparados y eran muchachos que eran fieles a Dios, ¿verdad? Así es, y ahora habían demostrado eso. O sea, Dios bendijo la disposición de su fidelidad, la disposición de su corazón, y ahora tenían puestos en el gobierno. Cuando hablamos de Babilonia, nos estamos refiriendo al imperio que gobernaba el mundo de ese entonces. En aquellos días. Y a mí siempre me llama la atención, Dauris, que lo que Nabucodonosor pretendió obtener no solo fue lo que obtuvo, sino lo que Dios quiso que Daniel fuera. Perfecto. El término masculín es muy popular en Daniel, y denota esa clase de sabio que tiene una sabiduría guiada por Dios y que ocupa una posición en un momento específico, en un lugar específico, de una manera prominente. Y precisamente Nabucodonosor procura hombres y muchachos sabios, y precisamente eso fue lo que Dios hizo de Daniel, un hombre sabio, incluyéndolo a sus amigos, y sabio también pasan a ser los hijos de Dios fieles en la segunda parte del libro. Así es. Otra cosa, Héctor, es que la influencia que tuvo Daniel en la corte de Babilonia
el alcance de su influencia fue, pudiéramos decir, indecible, ya que si te das cuenta, cuando Nabucodonosor ve y le pregunta a estos muchachos, dice la Biblia que Daniel y sus compañeros fue colocado por encima de todos los sabios y astrólogos que él tenía. Es decir, los mismos consejeros del rey, me imagino, personas mayores, personas de experiencia, algunos que bregaban con la astrología, con la hechicería, con la religión babilónica. Daniel, que fue contado como uno de ellos, él lo contó como uno de ellos, pero lo puso por encima de todos ellos. Y esto es más importante todavía, Dauri, porque los astrólogos en aquel entonces no eran magos en las artes mágicas, eran hombres de ciencia. Es curioso. Ellos lo mezclaron los dos sectores, realmente. Es paradójico que estos hombres de ciencia y de saber eran como los científicos del momento, que también acudían a la astrología, pero estamos hablando de astrólogos, no solo de adivinos en ese sentido, estamos hablando de hombres de ciencia, y Daniel es colocado a la cabeza de todos ellos. Así es. Pero lo mismo se repite en el caso de Darío. Entre todos los hombres de influencia que Darío tenía en la administración, puso a Daniel a la cabeza también de todos ellos. Y lo que quería añadir es lo siguiente, Héctor. Si tú das cuenta, por la influencia de Daniel, en el capítulo 4, tú observas, que el capítulo 4 lo escribe Nabucodonosor. El capítulo 4 de Daniel lo escribe Nabucodonosor, no Daniel. Y cuando Nabucodonosor escribe el capítulo, que él exalta a Dios, él se lo envía a todas las provincias de Babilonia. Lo que indica que la influencia de Daniel en el puesto que él tenía tuvo un alcance mundial, porque ahora lo que Dios no pudo lograr con el pueblo judío hasta ese momento, Dios lo logró con Daniel, con Nabucodonosor lo logró, pero por la influencia de Daniel, que estaba colocado en un puesto de influencia, valga la redundancia, en la corte de Babilonia. Ese es un vivo ejemplo de lo que puede lograr un hombre de fe o una mujer de fe en una posición importante. Así es. No solo ganar a su jefe, sino influenciar a toda una nación, e incluso más allá de toda la nación, a todas las demás naciones. A mí me gustaría destacar de Daniel estas cualidades de un hombre que estaba preparado cuando es llamado, pero que continúa en una preparación constante y no se niega a prepararse en lo secular. Hoy vivimos como en un analfabetismo dentro del cristianismo que propugna la idea de un rechazo hacia la preparación académica. A lo académico. Claro que Dios no necesita a un académico para dar un mensaje, pero en un ámbito académico no va a usar una persona que no esté a ese nivel. Porque no le van a escuchar. No le van a escuchar. Daniel era el hombre entre todos los de su tiempo que estaba como al nivel de ellos, pero de pronto colocado ahí, Dios desde ahí lo utilizó para ascenderlo. Daniel también era un hombre firme como una roca, un hombre de principios. Y eso es lo que debe ser un cristiano donde le llamen a servir. Daniel también es fiel, inspiraba confianza y era responsable en sus funciones. No había una cola que pisarle a Daniel. Y finalmente podríamos decir que Daniel era un hombre de servicio. Claro. No usaba el poder ni siquiera para promover su fe. Daniel no impulsó nada a favor de su fe, excepto que el testimonio que dio se abrió camino a través de toda oposición. Fue su testimonio que se encargó de predicar sigilosamente por él. Y cuando su puesto, Héctor, atrajo la envidia de los demás, ahí fue cuando más redobló su fe y su piedad delante de Dios. Bien, Dauri, vamos a pasar a la última pausa y volvemos entonces con un aspecto muy importante. ¿Cómo puede afectar o beneficiar la libertad religiosa la posición de un hombre en un puesto de autoridad en el gobierno? Así que nos vemos en breve. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. Mientras esta pausa transcurría, rápidamente llegó a mi mente un razonamiento.
¿No podría ser considerado el caso de José y Daniel como ejemplo del pasado, del antiguo sistema, del Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento no aparece? Bueno, pues rápidamente llegó a mi mente una respuesta también. La iglesia cristiana surge en un ambiente muy humilde, en la que era imposible que en tan poco tiempo alcanzara personas de tanta influencia. Pero el hecho mismo que en el Nuevo Testamento no se le pide a las personas que tienen cierta posición de autoridad renunciar a esas posiciones, sino ser fieles, entonces se abre la puerta para nosotros entender que el cristianismo no entra en conflicto con el servicio en el gobierno de un hombre de fe. Incluso me gustaría añadir que no hay en la historia de José ni de Daniel ningún problema en el ejercicio de la autoridad que tenían que entre en conflicto con los principios cristianos como nosotros lo conocemos ahora. Así que Daniel fue un cristiano a carta cabal, como lo fue José en un tiempo cuando el cristianismo todavía no existía. Ahora, y entonces, si una persona entra a una posición de gobierno, nosotros vivimos en una época de predominante libertad religiosa. Si bien esto crece, decrece, se profundiza, se vuelve a la superficie, vive como en una constante tensión. La libertad religiosa ha dado muchos beneficios, pero también hay visiones muy seculares de la libertad religiosa que llevan las cosas a un extremo donde se supone que nunca se tenía en mente que llegaran. Pero cuando un cristiano está en posiciones de autoridad, ¿no podría poner esto en peligro la libertad religiosa? Bueno, esa es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Y yo te podría decir que todo depende. Todo depende de la ideología, no solamente del cristiano, sino de los que están a su alrededor. Por otro lado, hay lo que se llama checks and balances. Así es. Que una persona puede, un presidente, por ejemplo, puede promover cierta ley, pero tiene que pasar por el Senado, tiene que pasar por la Cámara de Representantes o la Suprema Corte de Justicia puede vetarla y viceversa. Eso permite que una ley arbitraria pues tenga que pasar por ciertos filtros antes de que pueda establecerse. Ahora, ¿puede un cristiano que esté en un puesto de poder afectar la libertad de religión? Bueno, nosotros hemos visto a través de la historia que siempre ha sido una combinación fatal la unión de la religión con el Estado. Cuando la religión toma poder del Estado, entonces existe la oportunidad para que ese Estado, que ahora está gobernado por una religión, se convierta en un Estado perseguidor. Por el hecho de que la religión es parte del ser humano, es lo que mueve al ser humano a hacer lo que hace. Y cuando digo religión, no me refiero solamente al cristianismo, hasta no creer en Dios es una religión. Entonces, cuando un Estado adopta una religión y se mezcla la religión con lo que es el Estado, eso puede traer muchas consecuencias funestas. Un cristiano que está en un puesto de, digamos, como presidente y eso, tal vez no afectaría tanto a la libertad religiosa si es solamente un asunto de un solo cristiano. Ahora estamos hablando de muchos bloque que impone, ¿verdad?, ciertas leyes religiosas. Entonces ahí sí habría entonces un problema. La libertad religiosa es un fenómeno relativamente reciente en el mundo actual. Y originalmente, cuando se pensó en esto de la manera que terminó siendo y que no necesariamente es ahora, se pensó en que cada uno de estos poderes, tanto el religioso como el secular, pudieran operar dentro de sus propias esferas. El resultado, lo que se logra como resultado en este término, viene a ser no solo la influencia de cristianos comprometidos, sino también de gente que no tenía ningún compromiso con la fe.
eran de corte de otros principios religiosos no cristianos, también de la filosofía oriental y también de la filosofía occidental. Gente que no quería ningún compromiso con la religión propiamente, pero que sí coincidía con los cristianos que querían no ser perseguidos, con ponerle fin a esa tendencia de gobiernos que usaban la religión para imponerla, o la religión que usaba la autoridad para imponer sus criterios. Pienso que un cristiano que, como Daniel, se desempeña dentro de posiciones de autoridad y que mantiene un compromiso de lealtad con Dios y lo correcto, nunca utilizará el poder que tiene para imponer sus criterios sobre otros. De hecho, en el campo legislativo, tenemos personas que son cristianos que creen que los valores cristianos deberían establecerse por ley. Y es que aquí nos enfrentamos ahora a un dilema. Cuando se habla de legislar moralidad, ya estamos con un pie en el ámbito de la religión. Porque el problema es con la religión. Pero entonces, ¿cómo podemos legislar moralidad sin que esa moralidad sea impuesta por ley a otra persona? Porque en definitiva hay criterios morales que por ley yo debo seguir. Yo no puedo hacer lo que quiero en un parque público. Y eso tiene que ver con moralidad. Pero es una legislación que puede castigar, una ley que puede castigarme a mí si yo no cumplo con esos criterios. Pero en asuntos de fe y práctica es donde la legislación no debe interferir. Y un cristiano en puesto de responsabilidad no debería empeñarse en que una fe particular sea legislada. Que se legisle moralidad, eso es otro tema, pero que se legisle una fe particular, incluyendo la cristiana, no sería correcto. Bueno, tú sabes que no todos los cristianos piensan así. De hecho, muchos cristianos, especialmente aquí en los Estados Unidos, la idea que hay es que debido al derroche o al derrotero moral en el cual se encuentra la nación y el mundo entero, porque eso es una cuestión de señales que nos indican que Cristo viene pronto, esta decadencia moral que existe. Así es. La mayoría de cristianos pues entiende, bueno, no digamos la mayoría, una gran parte de cristianos en Estados Unidos entiende que una de las formas de parar con esto es llegar a un puesto de poder, tener esa influencia para detener eso que está ocurriendo. Cierto. Porque, bueno, nosotros somos la sal, pero la sal no va a hacer su efecto si no está donde debe estar. Exactamente. Y si esta decadencia moral, hay una forma de que se detenga, y los cristianos son una fuerza para que esta decadencia moral se detenga, y la forma de hacerlo es llegar a un puesto, tener puesto suficiente para ello. Entonces vamos a darle, vamos a hacerlo. Entonces eso es un arma de doble filo, Héctor. Es una parte de la más sensible de este tema. Y tú sabes, sí, Dauri, yo he notado que siempre que estamos llegando al final de nuestros programas, afloran los aspectos más delicados. Aquí yo quiero decirle a nuestros amigos oyentes que Dauri y yo ya lo hemos conversado. Nosotros no estamos aquí para definir la verdad en contraposición con el error. Solo es para dialogar, traer a colación algunas inquietudes, conversarla, y que ustedes puedan tomar algunas directrices, algunas orientaciones y tratar de ver qué dice el texto bíblico. Vamos a admitir, Dauri, este tema de legislar moralidad, que detrás de la batalla que hay por aprobación del matrimonio igualitario, de personas del mismo sexo, o de la aprobación del aborto, o de la anulación de todo eso, indiscutiblemente hay cristianos que están peleando duro. Se están haciendo movimientos y jugadas políticas duras. No hay intenciones de ser misericordioso ni paciente con nada de eso. Sin embargo, nosotros podemos estar de acuerdo en que hay cosas que no podemos apoyar ni aprobar. Pero eso es una cosa, y ahí es donde nosotros necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Debemos colocarnos en un punto en el que no podemos ver las cosas solo en blanco y negro, porque es muy probable que en la prosecución de un bien yo termine empujando el péndulo en una dirección tan opuesta, en el que de favorecer el matrimonio tradicional yo termine imponiendo una religión. Que no es un tema un poco más penoso de imponer una creencia particular o un valor cristiano a imponer la religión cristiana como cosmovisión y norma de vida.
Sí, el punto con eso, Héctor, es que el cristiano tiene que hacer una diferenciación entre tus convicciones respecto a asuntos morales. Tú no puedes perder tus convicciones simplemente porque estás en un puesto de gobierno o porque si tú dices algo te va a interpretar malo. No, tus convicciones son tus convicciones respecto a la moralidad. Y eso tú no lo puedes perder, Héctor. Ahora, como tú decías, una cosa es que tú puedes mantener tu perspectiva. Otra cosa es obligar al otro a que crea lo que tú crees. ¿Me voy a entender? Sí, de hecho, la fuerza de la ley no cambia un corazón, solo limita una acción. Perfecto. Entonces, esas son cosas que hay que tener en cuenta, Héctor. Ahora bien, donde sea que tú hayas sido colocado, en cualquier puesto dirigencial o de lo que hemos estado hablando en toda esta discusión, siempre debes tener en cuenta que debes mantener tus principios de honestidad, tus principios de libertad, porque también no es solamente, Héctor, que tú debes respetar la libertad religiosa de los demás, tú también debes ser respetado. Exactamente. Porque también está del otro lado también. Y así es. Cuando tus derechos religiosos, tu derecho a expresarte, tu derecho a decir lo que tú crees, no es respetado, entonces están violando contigo lo que tú no estás violando con otros. Entonces, en ese respecto, tú tienes derecho a defender tus posiciones. Ese aspecto, Dari, muestra una perversión de la libertad de expresión. Claro que sí, eso es un arma de doble filo. No siempre se distingue entre la definición correcta y la perversión de la definición. Cuando nosotros utilizamos el criterio de libertad religiosa para justificar cualquier cosa, estamos ante una perversión de la libertad religiosa. Porque la libertad religiosa, y ese no es el tema, será un tema futuro, tiene ciertos límites que algunos de pronto no creen que lo tenga, pero realmente la libertad religiosa tiene límites. Lo cierto es, Lauri, que un cristiano puede marcar la diferencia. Así es. Y cuando intenta imponer sus criterios, debe revisar su agenda y el espíritu que lo mueve, porque Dios mismo tiene la manera, sin nosotros, de forzar sus principios en los seres humanos, y no lo hace. Por lo tanto, ¿quiénes somos nosotros para forzar ciertos principios, aunque se deba y se pueda legislar moralidad, para imponerlo sobre otras personas? Creo que hay cosas que hay que dejarle en términos de consecuencia a Dios para el juicio final. Así es. Entonces, en definitiva, Héctor, podemos concluir tal vez animando a los que nos ven y nos escuchan a que si en algún momento te toca a ti participar en el gobierno, pues como cristiano, no temas servirle a tu nación, servir donde quiera que tú estés, donde quiera que seas llamado a servir. Si Dios te colocó allí, por alguna razón lo ha hecho, solamente procura que lo hagas para que Dios sea glorificado, hazlo con honestidad, hazlo con pulcritud, hazlo con el sentido de responsabilidad, hazlo bien y glorifica a Dios en eso que haces, porque si Dios te ha llamado allí, pues por alguna razón lo hizo. Y tu testimonio, si ese es bueno, va a ser un poder para el bien e irá más allá de lo que tú te puedes imaginar. Que Daniel y José y Esther, por ejemplo, en Persia, o Mardoqueo también allí detrás, entre bastidores, o Jeremías en Persia también como copero del rey, sean modelos para Nehemías, en caso de que tú tengas que ocupar alguna función. Y finalmente te diría que si hay algún tema, y esto ya está fuera del tema, que te gustaría que tratáramos, envíanos un email a la siguiente dirección electrónica, faithsociedad7@gmail.com. Nos gustaría escuchar tu parecer, tus recomendaciones, tus sugerencias para el programa y también alguna temática particular que te gustaría que tratáramos. Así que te invitamos a escuchar el próximo programa y a compartir con todos tus contactos y amigos. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima entrega. Que Dios te bendiga.